Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad suficiente para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron:
¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre les respondió, esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los años, en el cuarto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a celebrar el Domingo Letare. ¿Qué significa Domingo Letare? El Domingo de la Alegría. La antífona de entrada y la oración colecta que leímos recién hablan de la alegría. Y quizás en este contexto que estamos viviendo nosotros, nos puede costar aceptar esta invitación a la alegría. Por el contrario, parece que tenemos muchos motivos para estar tristes, angustiados, preocupados y temerosos, en lugar de estar alegres. Por eso es hermoso y es importante que busquemos en la palabra de Dios y en el mensaje de las lecturas de este domingo la causa de nuestra alegría, el motivo de nuestra alegría. Y antes de responder a esta pregunta, ¿cuáles son las razones para estar alegres? Es muy importante el comienzo del Evangelio, donde hay un ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ciertamente los judíos explicaban muchas veces las enfermedades físicas como consecuencia del pecado. Es decir, si había alguna enfermedad, seguro que alguien había ofendido a Dios y la enfermedad venía como un castigo de Dios. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en estos días seguramente todos nosotros hemos escuchado la mayor variedad de explicaciones para esta epidemia de coronavirus. Muchos afirman, y lo dicen taxativamente, es un castigo de Dios por el mal presente en el mundo. El Evangelio de hoy nos lleva hacia otro lugar. Jesús no dice, sí, es ciego porque él pecó, es un castigo. Jesús no dice, es un castigo por los pecados de sus padres.
Jesús dice, este hombre nació ciego para que se manifieste la obra de Dios, para que se manifieste en él el poder de Dios. Y entonces nosotros debemos renunciar a poder dar una explicación clarísima y completamente comprensible. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? No sabemos por qué, pero sí sabemos para qué. Y esta epidemia es una oportunidad que Dios va a utilizar y está utilizando para que se manifieste la obra de Dios. Es un llamado. Dios se vale y Dios permite todas las circunstancias, incluso las dolorosas, para hacer resplandecer su amor y su misericordia. Y entonces podemos estar alegres porque así como en aquel entonces este hombre ciego recobró la vista y Jesús fue haciéndolo también a través de signos, lo hizo poner barro en los ojos y lo mandó lavarse en Siloé, que significa enviado, y luego Jesús va a hablar de que Él es el enviado. También hoy, cuando nosotros, ciegos a causa de la ignorancia, del error, a causa de los vicios o de las ideologías, nos sumergimos en el enviado, es decir, en Jesucristo, también nosotros podemos experimentar este paso de ser ciegos a comenzar a ver. Este hombre ve físicamente en un instante, pero su conversión en el plano espiritual se realiza a través de un proceso. Primero, a Jesús Él lo llama ese hombre llamado Jesús. Luego dice que es un profeta y finaliza el Evangelio diciendo, creo, Señor. Lo reconoce a Jesús como el Kyrios, que es el nombre que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Por eso entonces, también nosotros podemos estar alegres, porque durante estos días muchos ojos se están abriendo y ojalá también los nuestros. Hay muchas personas, probablemente, que puedan llegar a decir, yo era ciego y ahora veo. ¿Y qué es lo que veo? Veo que las cosas que me parecían más importantes en realidad no lo eran. Veo que aquello que yo consideraba esencial en realidad era secundario y se podía vivir sin ello. Este proceso de pasar de la ceguera a la visión no es a cualquier visión, sino a llegar a tener la mirada de Dios. ¿Y cómo es la mirada de Dios? Nos decía la primera lectura que la mirada de Dios no es como la de los hombres, porque Dios mira el corazón, los hombres miran las apariencias. Que toda esta crisis entonces le permita a Jesús hacernos pasar de la ceguera a la plena visión, a ver las cosas como las ve Dios, a tener una nueva mirada, una nueva comprensión más profunda y más cristiana de la vida. Esto no sucede tampoco de modo automático, porque vemos cómo los judíos no abrieron su corazón a Cristo. Ellos permanecieron ciegos porque en realidad ellos creían que no necesitaban de Jesús, que ellos veían. El segundo motivo para poder estar alegres en este tiempo es lo que anuncia con fuerza la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Antes ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Pero para que ese don de la luz no quede infecundo, es necesario que nosotros abracemos el ser luz como nuestra propia misión. Por eso dice inmediatamente Pablo, vivan como hijos de la luz.
Y al final de la lectura de San Pablo aparece una hermosa invocación, un llamado. Dice Pablo, citando un texto de la época: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Esta crisis está haciendo también que muchos se despierten. Ojalá que todos nos despertemos, que no sigamos viviendo en el sueño del error, de la mentira, del individualismo. Esta es una invitación que Dios hace también a la Iglesia, a su esposa. Despiértate, esposa de Cristo, que a veces quizás estás como adormecida. Levántate de entre los muertos, que todas estas víctimas y tanto dolor que estamos viviendo sea un llamado también para la Iglesia. Y Cristo te iluminará. Y cuando nosotros podemos hacer ese paso de despertarnos y de vivir como hijos de la luz, nosotros podemos dar testimonio, como dio testimonio el ciego de nacimiento. Pero indudablemente, queridos hermanos, es una caricia de Dios que en este contexto que vivimos haya tocado en la liturgia el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Si alguien nos preguntara, a ver ustedes los creyentes, ¿qué razones nos dan para la alegría, para la esperanza? Bastaría con que le digamos: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y este pastor nos hace sentir su cercanía cuando abrimos el corazón. Cercanía que se manifiesta de distintos modos, pero que no es menos real en los tiempos de oscuridad. Por eso decía el salmista, y decimos nosotros, que Él me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Y aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. ¿Por qué? ¿Porque yo soy fuerte? No. ¿Porque yo sé dónde va a terminar todo esto? Tampoco. ¿Por qué no temo ningún mal? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Papa Benedicto XVI, unos meses antes de su renuncia, hizo una maravillosa catequesis sobre este salmo y reflexionaba sobre el misterio de la oscuridad. Tantas veces el creyente atraviesa oscuras quebradas y a veces las tinieblas son tan espesas y tan oscuras que al pastor ni siquiera se lo ve. Pero la oveja puede oler al pastor. La oveja intuye que el pastor está cerca. Y sobre todo, decía Benedicto XVI, para no extraviarse, para que el miedo no le gane el corazón, le basta a la oveja escuchar el tenue sonido de los pasos de su pastor y el golpear de su bastón contra el suelo. Al escuchar ese leve sonido, la oveja no se pierde y sabe que va caminando por la senda correcta. Por eso en estos días somos invitados a hacer silencio para escuchar el leve sonido, el sutil sonido del bastón de nuestro buen pastor, para escuchar esas palabras tenues, sutiles, que Él dice a nuestro corazón, para escuchar también a Dios que nos habla a través de los acontecimientos. Y aunque no podamos ver con claridad, no nos perdemos y el miedo no nos vence. Pero decía también Benedicto XVI, no temeré ningún mal porque tu vara
y tu bastón me infunden confianza. Y en esta vara, en este bastón, que son por supuesto de madera, ¿cómo no ver nosotros el madero de la cruz? ¿Por qué tengo confianza? ¿Qué es lo que me infunde confianza? La cruz, el amor de nuestro Salvador, tan sublime, tan inmenso, que lo hizo capaz de morir por nuestra salvación. Tu vara, tu bastón, es decir, tu cruz, Señor, tu amor hasta el extremo, me infunde confianza. Por eso no temeré ningún mal. Porque, por último, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de la vida y habitaré en tu casa, Señor, por muy largo tiempo. Esta peregrinación, queridos hermanos, puede durar más o menos años. Podemos morir a los 150 años, a los 80, a los 50, a los 20. No lo sabemos. Esta situación nos ha hecho recordar que la vida es un regalo y que en cualquier momento el Señor podría llamarnos a su presencia. Pero la muerte no es el final. Después de habernos protegido, de habernos preparado una mesa aquí en la tierra y habernos dado a beber su cáliz, después de habernos protegido de nuestros enemigos, el Señor será nuestro anfitrión y nosotros seremos sus huéspedes en su casa por muy largo tiempo, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Es en el fondo esa esperanza del cielo, esa esperanza de la eternidad feliz, la fuente última de nuestra alegría. Podemos tener alegría en este cuarto domingo de Cuaresma, porque la muerte ha sido vencida, porque después de la cruz llegó la resurrección, porque hay una vida para siempre que nos espera a todos, porque hay un paraíso en el cual Dios nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos esperan. La fuente de nuestra fe, la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos concluir esta reflexión respondiendo con enciego a la pregunta que le hizo Jesús: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y nosotros hoy queremos decir con fuerza y proclamar: creo, Señor. Y en esta Eucaristía, en la consagración, también nosotros como el ciego nos postraremos delante de Él, presente en el altar. Que María Santísima, a quien llamamos causa de nuestra alegría, nos ayude a confiar, nos ayude a esperar, que nos permita afinar el oído del corazón para no desoír los pasos de nuestro pastor que nos conduce hacia las aguas tranquilas, que nos conduce hacia su casa, donde viviremos con Él por los siglos de los siglos.